Llegó la nueva actualización y como siempre les quiero compartir algunas clases. Hoy les traigo la lista definitiva de las mejores armas en la nueva temporada, desde la GR que está reventando, pasando por el HVK hasta el SKS que es meta. Si estás cansado de jugar y no poder ganar, este video es para ti. Te invito a que lo veas completo para saber cuál arma debes usar actualmente en esta temporada. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Finalmente los cambios están aplicados en el juego. Si bien es cierto no fueron muchos, estoy seguro que esta lista merece completamente la pena. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por apoyar mis videos. En verdad muchísimas gracias. También a toda mi comunidad. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Y si ya lo hiciste, muchas gracias. Ahora sí pasemos con la lista de las mejores armas. En el puesto número 10 tenemos a la nueva AGR. Quiero aclarar que esta arma no está rota, pega bien y bastante bueno, pero no está rota. Sin embargo la pongo en esta lista porque pega, como dije antes, bastante bien y quiero que le den una oportunidad, realmente merece la pena. Con su reciente bufeo el arma se volvió completamente usable, ya que anteriormente la usabas y no pegabas nada, ahora puedes observar que revienta bastante guapo. Te recomiendo que uses a la AGR para mapas medianos y cortos, ya que en mapas muy largos seguramente no vas a destacar tanto. Personalmente la estoy usando y se le puede sacar muy buen provecho. Este es el código y clase de la GR. En el puesto número 9 tenemos a la MG42. Activision se empeñó tanto en nerfear esta arma que actualmente mucha gente dejó de usarla. Por desgracia, y digo por desgracia porque mucha gente ya no quiere a la MG42, esta sigue reventando. Sigue teniendo la misma precisión, básicamente el arma no se mueve nada, sigue teniendo la misma cadencia y por supuesto el daño tan elevado. Hasta que Activision no reduzca alguna de esas estadísticas, el arma estará completamente rota. Sí que es cierto que es un arma lenta, pero creo que con su alcance y buenas balas no hay forma de fallar, pegas prácticamente todas las balas. Este es el código y clase de la MGUY. En el puesto número 8 tenemos el HVK. Así es amigos, el HVK con su munición especial que te aumenta el multiplicador de daño está completamente a otro nivel. Y es que esta arma es capaz de reventarte en milisegundos a corta, media y hasta larga distancia. Claramente donde más brilla es a medias distancias. Lo único malo de esta arma y por supuesto de este cargador es que tiene muy pocas balas, pero creo que entre comillas está justificable porque al tener un poco más de daño vas a ocupar menos balas para reventar. Este es el código y clase del HVK. En el puesto número 7 tenemos al SKS, no me canso de repetirlo, el SKS es God, pega de una bala a la cabeza y revienta o pega dos balas al pecho y revientas. No importa si pegas la bala a corta distancia o a larga distancia, el daño sigue siendo exactamente el mismo, completamente abismal. Me gustaría poner al SKS un poco más adelante en esta lista, pero soy sincero, mucha gente no la sabe usar ya que es de disparos únicos. ¿Que merece la pena? Por supuesto que lo merece, pruébalo en partidas igualadas y me cuentas. Este es el código y clase del SKS. En el puesto número 6 tenemos a la tipo 19. Debo admitir que esta arma sinceramente no me gusta, sin embargo cuando hay que decirse las cosas se tienen que decir. La tipo 19 actualmente es de las mejores armas que existen en el juego, tiene un equilibrio bastante bueno, buena precisión, buen alcance, buen control y por supuesto una cadencia muy buena. Si te soy sincero, esta arma me rindió perfectamente para jugar de forma táctica. Yo de por sí no soy un jugador súper agresivo que digamos, pero cuando rusheo lo hago de forma a corta distancia. Te recomiendo que la pruebes y vas a ver que no está mal. Este es el código y clase de la tipo 19. En el puesto número 5 tenemos a la Fennec. Actualmente es el arma perfecta para rushar a corta distancia, así es, no tiene ni competencia. Por cierto, este 4 de octubre, Activision estará trayendo de regreso a la Fennec mítica, así que efectivamente si tienes los dineritos lo vas a poder aprovechar. La Fennec desde que salió ha estado rotísima, solamente fíjate en esa cadencia, básicamente deshaces a los enemigos. Un arma con buena cadencia, un arma con buena velocidad, creo que tampoco se puede pedir más. Este es el código y clase de la Fennec.
En el puesto número 4 tenemos a las X9. Yo siempre lo he dicho, las X9 parece un mini asalto pero con estadísticas de subfusil. Lo que más me impresiona de esta arma definitivamente es su increíble cadencia y por supuesto su excelente precisión. El arma no se mueve nada. No sé si se acuerdan de la Switchblade, en su momento estaba rotísima, pues básicamente yo la considero completamente su reemplazo, solamente fíjate cómo revienta. Te recomiendo que la uses para mapas medianos y cortos, vas a ver cómo destaca, sobre todo en enfrentamientos a corta distancia. Este es el código y clase de las X9. En el puesto número 3 tenemos a la Grau. Mucha gente considera a la Grau anti-meta, pero seamos sinceros, la Grau no es anti-meta, es completamente meta. Solamente fíjate en su increíble precisión a cortas, medias y largas distancias. Solamente fíjate en su cadencia y por supuesto en su excelente control. Un arma anti-meta sería el FFAR1, ya que realmente está buenísima, pero tiene un control un poco complicado. La Grau no, la Grau es muy sencilla. Si estás buscando un arma que te sirva para absolutamente todo, para jugar a corta, media, larga distancia, para ser táctico y agresivo, no busques más, es esta. Este es el código y clase de la Grau. En el puesto número 2 tenemos a la BP50. Hay un dilema con el puesto número 1 y puesto número 2, cualquiera puede ser el número 1. Sin embargo, pongo a la BP50 como puesto número 2 porque no me gusta. No la estoy usando y creo que tampoco la usaré, a pesar de que está rotísima, y es que solamente fíjate cómo es que revienta. Quiero saber si esto solamente me pasa a mí. Existen armas que a pesar de que están rotísimas y destacan demasiado en partida, no terminan de convencerme. No hace falta que te diga por qué esta arma está en esta lista, seguramente lo ves todos los días en igualadas. Personalmente prefiero usar esta arma en Battle Royale, creo que me gusta mucho más que para multijugador. Este es el código y clase de la BP50. Finalmente llegamos al puesto número 1 y este se lo lleva ya sea a la BP50 o en mi caso se la doy a la DRH. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que mejor te dejo un clip para que veas cómo la DRH está reventando en igualadas. Este es el código y clase de la DRH. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido, y tú, ¿cuál pondrías primero, la DRH o la BP50? Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, claro que vi las clases de las armas, le daré un corazón. Sin nada más que decir, me despido y nos veremos hasta la próxima, por supuesto, hasta otro próximo video.